Bienvenidos a la presentación de la nueva versión 15.1 de PCCraft. En la nueva versión del programa se ha ampliado el número de vehículos y de objetos 3D. Con más de 500 vehículos a los que se les pueden abrir las puertas y también simular el movimiento de las puertas. En versiones anteriores había una lista de vehículos disponible en el programa, la cual se puede encontrar ahora en el directorio donde se instaló el programa, en la carpeta 3D DXF. Aquí se encuentran dos archivos PDF. Uno es un archivo que contiene todos los modelos 3D del programa. Este archivo tiene más de 700 páginas y permite de forma rápida ver los objetos disponibles. En este documento también puedes ver los vehículos a los que se les pueden abrir las puertas, los cuales están marcados en una columna aparte. Este documento es útil también si buscas modelos especiales, como edificios, mobiliario urbano o peatones. Para los coches es fácil de encontrar un vehículo a través del directorio, por fabricante, por marca y modelo. En esta carpeta hay otro documento PDF que solo contiene los vehículos a los que se les abren las puertas. Este documento es útil, por ejemplo, si quieres saber si a un vehículo concreto se le pueden abrir las puertas. Por ejemplo, si buscas un Audi A4, puedes echar un vistazo a este documento y comprobar si ese modelo en concreto tiene apertura de puertas o si puedes usar otro modelo parecido. El programa ahora dispone de casi 5.000 objetos 3D con más de 2.900 coches. También se han agregado más peatones animados, de hombres, mujeres y niños, tanto andando como corriendo. Como se puede ver, tanto los modelos como los ciclos de andadura están muy logrados. En la nueva versión, en la ventana 3D, se ha implementado la optimización avanzada de cámara. Esta optimización avanzada de cámara incluye rotación de cámara y del horizonte, y también es capaz de calcular los parámetros de distorsión de la lente, basado en los puntos de referencia que se especifiquen. Se trata de un ejemplo sencillo con un fotograma de un vídeo donde especificamos los puntos correspondientes en la carretera y en la imagen. Si miramos la imagen de fondo, es decir, el fotograma y la imagen aérea, cuando ejecutamos la optimización de la cámara, los resultados, si miramos las marcas viales y la carretera, vemos que el margen ya se ve bastante bien. Cuando hacíamos la optimización de la cámara anteriormente, era fácil olvidarse de corregir la rotación de la cámara, es decir, la rotación del horizonte. Ahora podemos ver que el horizonte está inclinado, por lo que es fácil darse cuenta que tenemos que aplicar rotación a la imagen. Además de la optimización de la cámara que teníamos en versiones anteriores,
Ahora tenemos una opción adicional: la optimización avanzada de la cámara. Cuando activamos esta opción, se abre una ventana donde vemos todos los puntos de calibración de cámara. Los puntos rojos son los puntos de la imagen o fotograma y los puntos verdes son los puntos en el espacio 3D. En esta ventana tenemos la posibilidad de hacer zoom en esta imagen. Y ahora también podemos usar el ratón para modificar la posición de los puntos. De esta forma podemos ubicar con mayor precisión, por ejemplo, la marca roja en la señalización vial. Y podemos hacer zoom en esta ventana. Luego podemos ir a la siguiente posición y ajustar otro punto, y así sucesivamente. Aquí tenemos la posibilidad de mostrar la imagen de fondo o la ventana 3D. Para los puntos 3D podemos hacer lo mismo. Así podemos modificar los puntos y ajustar su posición con mayor precisión. También podemos cambiar la transparencia del fotograma de fondo. En esta ventana también tenemos la posibilidad de calcular los parámetros de distorsión de la lente. Estos son los mismos parámetros de distorsión de la lente que tenemos en la ventana de análisis de vídeo. K1, K2 y K3 son los parámetros para corregir la distorsión radial. P1 y P2 son los parámetros para corregir la distorsión tangencial. Si queremos calcular estos parámetros, tenemos que especificar un número suficiente de puntos en toda la imagen. En este ejemplo, la distorsión de la lente no es suficientemente significativa, por lo que podemos desactivar esta opción para este ejemplo. Y para optimizar la posición de nuestra cámara, solo presionamos Optimizar posición de la cámara en esta ventana. Y ahora los parámetros de la cámara se transfieren automáticamente a la ventana 3D. Si dejamos más espacio en la pantalla, podemos ver que ahora todos los puntos coinciden muy bien, e incluso mejor que antes. Y lo más importante, la rotación de la imagen se ha ajustado automáticamente. Cuando presionamos Aplicar, nuestra posición de la cámara calculada se transfiere a la ventana 3D. Y así obtenemos los parámetros de nuestra cámara. Cuando tenemos una lente con mucha distorsión, especialmente en las cámaras de vigilancia o en cámaras de salpicadero, donde tienes una lente gran angular, también podemos calcular los coeficientes de distorsión de la lente. Vamos a ver el efecto de esta nueva herramienta sobre un patrón tipo tablero de ajedrez, donde se apreciará mucho mejor el resultado. Para calcular los coeficientes de distorsión de la lente, también podemos usar una imagen aérea o una nube de puntos. En este ejemplo, el efecto de corrección de la lente lo podremos apreciar mejor. Para este ejemplo, especifiqué un número de puntos a lo largo del borde de este tablero de ajedrez y tengo una imagen de este tablero de ajedrez que acabo de usar como mapa 2D. Y en el espacio 3D también especifiqué los puntos sobre esta superficie. Ahora, cuando ejecutamos la optimización con la herramienta de la versión anterior, conseguimos buenos resultados.
pero en los márgenes de la imagen podemos ver que hay diferencias entre el patrón real y la fotografía. En esta fotografía también vemos el efecto de la distorsión de la lente. Las líneas rectas a lo largo del margen del tablero de ajedrez no coinciden exactamente con el patrón, especialmente hacia los márgenes de la imagen, debido al efecto considerable de la distorsión de la lente. Ahora podemos usar la nueva opción de optimización avanzada de cámara, en este ejemplo, sin calcular los coeficientes de distorsión de la lente. Podemos ver que obtenemos mejor resultado que antes, porque ahora tenemos también corregida la rotación de la imagen. Y si activamos K1, K2 y K3, que son los coeficientes de distorsión radial, y ejecutamos el optimizador avanzado de nuevo, se calculan estos coeficientes. Ahora también podemos ver la diferencia entre la imagen original en esta ventana y la imagen sin distorsiones en la otra ventana. Y si presionamos Aplicar ahora, guardamos nuestra imagen modificada, la imagen original se conserva y se sustituye la imagen de fondo por la imagen corregida. Si nos fijamos en los márgenes de nuestro tablero de ajedrez, podemos ver que obtenemos un ajuste muy preciso, debido a la corrección de la distorsión de la lente. También ahora, cuando calculamos la distorsión de la lente de esta forma, se crea automáticamente una nueva cámara con esta imagen modificada. Si queremos volver a nuestra imagen original, solo tenemos que cambiar la cámara y de esta forma podemos ver cómo estaba antes de calcular los coeficientes de distorsión. De esta forma tenemos la seguridad de que si algo sale mal durante la corrección de la lente, podemos volver al estado anterior y simplemente modificar los puntos, por ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, tenemos una imagen de una cámara de salpicadero y tenemos una nube de puntos 3D. Con una nube de puntos 3D se puede encontrar puntos análogos entre la imagen y la nube de puntos 3D. Aquí, por ejemplo, definimos un punto en la parte superior de esta luminaria, en el medio de la parte superior de esta caja o en esta zona, en el área de cemento. Podemos definir puntos en estos contenedores en el lado izquierdo y en el lado derecho. En esta imagen podemos apreciar con claridad que la distorsión de la lente es muy considerable, porque las líneas rectas están curvadas, como podemos apreciar en este margen de la zona de cemento, y también en la valla que vemos al fondo, que está a nivel y la parte superior debería estar alineada, pero aquí vemos una curva, por lo que debemos corregir la distorsión de la lente. Si ahora usamos la versión anterior de la optimización de cámara, vemos que no es posible obtener
un buen resultado en el alineamiento de imágenes. Si miramos esta lámpara, hay bastante diferencia entre la nube de puntos 3D y esta zona de la lámpara. El alineamiento en la zona central de la imagen está bien. También vemos que el margen en esta zona de cemento está recta en la nube de puntos, pero no lo está en la imagen de fondo. Si ahora usamos la nueva optimización avanzada de cámara y calculamos de nuevo los parámetros de distorsión de la lente, podemos apreciar que obtenemos un resultado mejor en el alineamiento de las imágenes, como vemos en la imagen de la derecha. En esta corrección vemos que una parte de la imagen está recortada por el algoritmo. Esto se resuelve aplicando un margen a la imagen. Si lo configuramos, por ejemplo, en un 10%, añadimos un margen del 10% respecto a la imagen original y ahora podemos ver más área en la imagen corregida. Una vez especificas el margen, optimizas de nuevo y vemos que en la imagen de la derecha obtenemos mayor amplitud de la imagen. En esta ventana también podemos cambiar la transparencia para comparar los resultados. Podemos apreciar que ahora todas las partes de la imagen están corregidas. El área de cemento en este margen también tiene los bordes rectos. Una vez tengamos un buen resultado, le damos a aplicar para transferir esta imagen nuevamente a la ventana 3D y se reemplazará la imagen de fondo. También podemos exportar e importar los parámetros de distorsión de la lente. Esto es útil si queremos usar los parámetros de distorsión en el análisis de vídeo. Si tenemos un vídeo que tiene una distorsión considerable de la lente, podemos usar un fotograma de ese vídeo en la ventana 3D, calcular la posición de la cámara y los parámetros de distorsión de la lente y luego usar estos mismos parámetros para corregir el vídeo completo para su análisis. Cuando presiono aplicar nuevamente, guardo la imagen y obtenemos esta imagen corregida en la ventana 3D. Aquí podemos ver la precisión del resultado obtenido. En el caso del poste de la farola, antes teníamos una gran diferencia, mientras que ahora está muy bien alineado. Todos estos volardos amarillos en el lado izquierdo están en la posición correcta, excepto el que está más a la izquierda. Esto se debe a que está cerca del borde de la imagen. Si queremos mejorarlo, simplemente tenemos que añadir algunos puntos más. Se pueden añadir más puntos en cualquier momento, o mover los puntos si queremos mejorar el resultado. Esto es muy útil en muchos casos en los que se tienen fotografías de los vehículos, pero no se midieron sus posiciones finales, por lo que con este método se pueden ubicar los vehículos y, por supuesto, también para el análisis de vídeo. Otra de las novedades en la ventana 3D es que podemos exportar e importar fuentes de luz. En la ventana de las fuentes de luz, ahora tenemos la opción de cargar y guardar una fuente de luz.
De esta forma, puedes guardar y cargar todos los parámetros de la fuente de luz, como el tipo de luz, si es un punto o un foco, o si es direccional, la posición, la dirección y apertura del foco, los ángulos, el alcance o la intensidad. De esta manera, por ejemplo, puedes crear faros para un automóvil con luz de cruce y luz de carretera. Y una vez los tengas, los exportas como archivos separados para poder usarlos con posterioridad en otros proyectos. Otra novedad la tenemos en la herramienta de cálculo de energías de deformación. Ahora tenemos un enlace a la base de datos de Crash Test de la NICSA, lo que es muy útil. Si accedemos a la herramienta de cálculo de energías de deformación, en la primera pestaña tenemos la base de datos de Crash Test, de donde obtenemos el perfil de deformación y los coeficientes de rigidez. Y todas estas entradas están vinculadas a un crash test realizado por NICSA. Y si buscamos un vehículo determinado, por ejemplo, si buscamos un crash test de un BMW X3 del 2015, este es uno que se realizó con una fuerza de impacto a 285 grados, lo que indica que es una prueba de impacto lateral. 0 grados es un impacto frontal, 180 grados es un impacto por alcance, 90 grados es un impacto en el lado derecho y en este caso 285 grados es un impacto en el lado izquierdo del vehículo. Cuando seleccionas una de estas entradas, el enlace de abajo en esta tabla se ajusta automáticamente. Cada prueba tiene un número de referencia en la base de datos. Y cuando hacemos clic en ese enlace, accedemos a ese test. Aquí vemos el test del BMW X3 con toda la información obtenida. En la base de datos de NICSA tenemos fotografías de la prueba, en este caso 72 fotos. Podemos ver la tipología del otaño. En esta base de datos siempre se proporciona un informe de toda la prueba en PDF. En este caso tenemos un informe de 104 páginas, con toda la información sobre el vehículo. Los neumáticos, las dimensiones, la deformación, la posición del asiento de los dummies, en este caso tenemos información del poste que se usó para el impacto lateral. Tenemos las deformaciones. También se incluyen todas las fotografías, las cuales se pueden descargar por separado. Se incluyen los diagramas obtenidos de la instrumentación de la prueba, las aceleraciones del vehículo, de los ocupantes y de la carga también, es decir, todos los datos registrados durante la prueba. Estos datos obtenidos de la instrumentación son de interés si quieres hacer un análisis más profundo. Puedes descargar los datos de aceleración o de toda la instrumentación en archivos de formato de texto o en formato DIADEM, si deseas procesar esos datos, los cuales se encuentran en esta sección de descarga de datos de instrumentación. También tenemos acceso a los vídeos grabados en el crash test.
Vamos a descargar uno. Toda esta información es muy útil si estás buscando un crash test que sea comparable con el caso que estás analizando. Hay que tener en cuenta que el ángulo de referencia en PC Crash es el de la fuerza principal de impacto, que es de 285 grados, y la dirección del impacto en Nixa es de 270 grados, porque el coche no está perpendicular. En la nueva versión, ahora puedes guardar los vehículos personalizados, con referencias a dibujos 3D. Esto lo podemos ver en la barra de herramientas del explorador, donde muchos de los objetos ya tienen un modelo 3D. Por ejemplo, si cargas una bicicleta, en la vista previa puedes ver que hay un modelo 3D, y este modelo 3D ahora está conectado a ese vehículo. De esta forma no tienes que cargar el modelo 3D por separado, así que puedes exportar e importar el objeto personalizado con el modelo 3D. En la nueva versión también tenemos una nueva ventana de secuencia. Vamos a cargar algunos vehículos para el ejemplo. Ahora, la ventana de secuencia tiene un nuevo diseño y podemos ver que también usa la cinta de opciones, lo que hace más visible y práctico el acceso a la secuencia. Las secuencias de los vehículos están en la parte inferior de la ventana. En la parte superior tenemos la cinta de opciones y puedes seleccionar las diferentes secuencias o las diferentes herramientas que tenemos en la ventana de secuencia. Esta nueva ventana de secuencias ya no se limita a mostrar solo 4 coches. Ahora se pueden mostrar todos los vehículos que se han cargado en el proyecto. Vemos que si cargo más de 4 vehículos, en la ventana de secuencias ahora se ven todos los vehículos. También se muestra ahora el color de cada vehículo junto a su nombre, lo que facilita el no cometer errores al seleccionar el vehículo correspondiente. Y esto está en todas partes en el programa, así que es más fácil comprobar si estás modificando el vehículo adecuado o no. En la ventana de secuencia verás todos los vehículos activos. Si tenemos 6 vehículos, verás los 6. En los casos donde tengas varias hipótesis de cálculo y tengas diferentes simulaciones para un mismo vehículo, por ejemplo, una para el vehículo 3, otra para el 4, 5, 6, etc., se pueden desactivar los vehículos en los que ya se ha terminado la simulación, y cuando abrimos la ventana de secuencia solo vemos los vehículos activos, lo que facilita que no confundamos los vehículos en los que queremos trabajar y que no modifiquemos por error uno ya terminado. Si seleccionamos un vehículo desactivado, lo podemos ver, pero su sección en la ventana de secuencia aparecerá deshabilitada. De esta manera, especialmente cuando se trabaja con más de 4 vehículos, se facilita el proceso.
Otra de las nuevas características es una extensión del optimizador de colisiones. Ahora, el optimizador de colisiones permite que se introduzcan rotaciones completas. Esto significa que podemos optimizar los vuelcos al permitir la rotación de los vehículos en todos sus ejes: balanceo, cabeceo y guiñada. Veamos un ejemplo sencillo. Una colisión entre dos coches. El coche rojo simplemente frena y se detiene después del impacto, así que defino una posición de parada. Para el azul defino un vuelco, por lo que añado una rotación. Para el vehículo rojo solo varío la velocidad, y para el azul, en esta nueva versión, en la pestaña de propiedades, ahora podemos definir parámetros adicionales. Ahora tenemos la opción de activar el modo de rotación 3D completo. Si esto no está activado, el optimizador funciona como en versiones anteriores. Para este ejemplo, para el coche rojo especifico un rango de velocidad sin límite, de 0 a 300 km/h. Y el vehículo azul quiero que esté detenido. Lo dejo a velocidad 0 en esta posición. Si ejecutamos la optimización sin rotación completa, como en otras versiones anteriores, la velocidad del coche rojo va a aumentar y el coche azul se acerca a su posición final, pero realmente no llegamos a la posición final deseada. Esto se debe a que si aumentamos la velocidad del coche rojo aún más, nos acercamos a su posición de parada. Pero la rotación del coche azul es cada vez mayor. Por lo que introducimos un error mayor en la rotación, pero un error menor en la posición. Por esto, el optimizador se detiene al alcanzar este error mínimo local. En versiones anteriores del optimizador de colisiones, la dirección del vehículo en la posición final no tenía en cuenta cuántas rotaciones dio hasta detenerse. Aquí tenemos un ángulo de orientación en el sistema global de coordenadas de 10 grados. Pero eso significaría que nuestro vehículo rotó de 90 grados a 10 grados en el sentido de las agujas del reloj. Pero quiero rotarlo desde 90 grados en una rotación completa 360 y luego de nuevo estos 80 grados. Por lo que en realidad tenemos más de 400 grados de rotación. Si queremos especificar esto en el programa, ahora podemos activar el modo de rotación completa. Y en las propiedades para cada posición final y cada posición intermedia de cada vehículo, donde podemos especificar ahora la posición final y el ángulo de rotación. En este ejemplo, la rotación del vehículo azul es de menos 348 grados en la posición de parada. Esto ya lo había cambiado. Y ahora, en la parte inferior de esta ventana, podemos seleccionar qué rotación queremos usar en este modo de rotación completa. Es decir, si queremos usar balanceo, tenemos que activar la rotación para el eje X. Si queremos usar cabeceo, tenemos que activar la rotación para el eje Y. La rotación en el eje Z viene activada por defecto. Por tanto, si queremos usar esta opción,
tenemos que activar los ángulos de rotación y el modo de rotación completa. Una vez que especificamos el ángulo de rotación y seleccionamos la opción Usar rotación 3D del vehículo, cuando activamos el optimizador, vemos que está haciendo lo que hemos establecido. Vamos a ver ahora un ejemplo de vuelco. Esta es una simulación de un vuelco en tonel en la que un vehículo derrapa lateralmente, llega a un área de gran fricción y se produce el vuelco. En nuestra simulación, el vehículo termina apoyado sobre el techo. Estamos bastante cerca de la posición final, pero el vehículo no termina apoyado en el lateral. Esto era algo que no se podía optimizar en versiones anteriores. Ahora, con el optimizador avanzado, en las propiedades para este vehículo, se puede especificar el ángulo de balanceo. En este caso, tenemos un vuelco de 360 grados más 90 grados, es decir, una rotación completa más un cuarto de vuelta, quedando apoyado finalmente sobre el lateral derecho. Podemos especificar el ángulo de rotación total, que es de 450 grados. Y podemos ver que en la posición final de referencia queda rotado sobre el lateral. Si estableciera ese ángulo en 360 grados, la posición final es la que se muestra, apoyado sobre sus neumáticos. Ahora también podemos mostrar los modelos 3D en las posiciones finales. Esto se elige en el menú de configuración de pantalla en la parte inferior del menú podemos especificar lo que queremos mostrar en el optimizador de colisiones. Aquí podemos seleccionar si utilizar el modelo 3D del coche en la posición de parada y en las posiciones intermedias. Este es el resultado. Esto mejora el uso de las posiciones finales para documentar el caso. Ahora, cuando ejecutamos el optimizador nuevamente, y se activa el modo de rotación completa 3D, tenemos que asegurarnos que también se activa la rotación por balanceo. De lo contrario, no vamos a ver la diferencia. Como vemos, el optimizador realmente no muestra la diferencia. Esto se debe a que estamos usando el optimizador de versiones anteriores. Y el optimizador clásico va variando la velocidad primero en incrementos de 5 km por hora, y cuando ya no mejora los resultados, comienza a variar la velocidad en incrementos de 1 km por hora. Estos incrementos son probablemente demasiado grandes, como para llegar a la posición donde el coche termina en el lado derecho. Así que es necesario tener incrementos más pequeños. Y podemos hacerlo fácilmente utilizando el optimizador avanzado.
en el que acabo de agregar una línea para variar la velocidad y especifiqué un rango. En este caso entre 35 y 75 km por hora. Ahora podemos ejecutar el optimizador avanzado y obtenemos muchos más test de velocidad. Y una vez que creemos que son suficientes, podemos detener el optimizador avanzado. Y ahora tenemos la solución donde el coche termina apoyado en su lado derecho. Esto significa que necesitamos una velocidad más baja. Por esta razón, tenemos una diferencia en nuestras posiciones finales. Pero ahora el coche se detiene donde queremos. En la nueva versión también se han ampliado las bases de datos. En la base de datos de DSD se han añadido 2.700 vehículos. En la base de datos alemana, la base de datos KBA, se ha implementado a la última versión, la versión 2025. Ahora hay más de 11.000 vehículos adicionales. Las bases de datos online también se han actualizado. Tanto la base de datos de crash test como las bases de datos de imágenes. Otra de las nuevas funcionalidades que tenemos en esta versión es la posibilidad de importar archivos en formato CSV provenientes del sistema de lectura de datos EDR de Bosch. Este archivo, como sabemos, se convierte a formato CSV una vez se ha hecho la lectura de datos y ese archivo es el que tenemos que importar al programa. Al importar al programa este archivo tenemos varias posibilidades y es entre ellos pues que nos agrupe los datos de una manera bastante más intuitiva. También tenemos la posibilidad de que nos calcule la dirección de la fuerza principal del impacto y del delta V, y también nos muestra los diferentes gráficos de la fase precolisión. También nos muestra la lectura de este archivo, los datos obtenidos durante el pulso de colisión lateral y durante el pulso de colisión longitudinal. Estos datos, una vez los hemos leído, aparte de analizarlos, los podemos transferir a los vehículos que se han importado previamente al proyecto. Y con estos datos podemos realizar la simulación con una mayor facilidad. Vamos a ver un ejemplo. Para importar al programa los datos obtenidos con el CDR de Bosch, venimos a Extras y ahora tenemos esta nueva opción para importar los archivos de CDR de Bosch. Estos archivos se tienen que importar en formato CSV. Como sabemos, el CDR de Bosch, en el momento de hacer la lectura, nos permite también exportar el informe a un PDF o a un archivo CSV. Entramos aquí, seleccionamos ese archivo y se nos abre esta ventana. En esta ventana nos aparece en esta parte de aquí la cantidad de eventos, la cantidad de registros que hay en la lectura que se realizó. En este caso, este sería el último, el más reciente, que fue el impacto con la parte trasera izquierda, con el bordillo de la acera, y el anterior sería el impacto correspondiente a la embestida sufrida en el lateral derecho. Vamos a elegir este impacto y por aquí vamos eligiendo los diferentes grupos en los que se divide, en los que se agrupa la información en PC-Crash obtenida del CDR de Bosch. En esta primera opción lo que tenemos es la información del archivo. No vamos a entrar ahora en los detalles, pero básicamente tenemos los datos del vehículo, la fecha en la que se realizó la descarga, etc. La segunda opción nos agrupa todos los datos relacionados con lo que sería el estado del sistema en el momento del evento.
Aquí nos agrupa información relativa a los pretensores y a los airbags. Y en la tabla precolisión nos muestra los datos que se registraron en los 5 segundos previos aproximadamente al impacto. Aquí también podemos elegir el pulso de este impacto longitudinal a partir de la definición del tiempo cero por el sistema en adelante, y aquí podemos observar la gráfica de delta V y de aceleración longitudinal. También tenemos aquí el pulso de impacto lateral, donde vemos también el delta V y la aceleración lateral a partir del tiempo cero. En estas opciones de aquí que están activadas, la dirección de la fuerza principal de impacto y del delta V. Vamos a cambiar de impacto y vemos cómo cambia. Esto es configurable. Este sería el primer impacto, el penúltimo en la lista de eventos, y este sería el último impacto, el primero en la lista de eventos, de acuerdo a la forma de clasificar los eventos en este tipo de archivos EDR. Por aquí decidimos si queremos o no ver esta ventana. Cuando elegimos que nos muestre la tabla precolisión, aquí podemos elegir los gráficos que sean compatibles o simplemente mostrarlos directamente por separado. En esta opción de aquí, lo que hacemos es establecer el convenio de signo. Tenemos que decirle hacia dónde son positivos, en este caso la aceleración longitudinal, el delta V longitudinal, si es positivo el giro de volante a la izquierda o a la derecha, etc. Los datos de la tabla precolisión los podemos exportar a los vehículos que ya hemos cargado en el archivo de proyecto. Eso lo hacemos por aquí. En este caso, lo que hacemos es exportar la tabla de secuencia de la velocidad, elegimos el vehículo al que se los vamos a enviar, en este caso al Volkswagen, le damos a aceptar y hacemos lo mismo con el ángulo del volante, con la tabla precolisión de los ángulos de giro de volante. Y ahora lo que hacemos es que si nos venimos a secuencias, vemos que el vehículo en cuestión tiene cargado ya, en este caso, lo que serían los datos de la dirección. Y vemos también que tiene cargado los datos de la velocidad. Y a partir de aquí ya podemos simplemente ejecutar la acción de simular. En este caso en concreto se realizó también la simulación de este vehículo y de la fase semafórica por el resto de información disponible del accidente. Vamos a ver cuál es el resultado. Y con esto concluimos esta presentación de la nueva versión 15.1. Muchísimas gracias por su atención.